estábamos viendo comprensión de lectura y ya llevábamos 4 clases de comprensión de lectura y estuvimos viendo cómo progresaban los temas, ¿cierto?, en el interior del texto, la progresión de los referentes al interior del texto. ¿Por qué veíamos esto? Porque decíamos que no solamente nos va a servir para comprensión de lectura, sino que nos va a servir también para los otros ítems de la PSU, donde nosotros tenemos que dar cuenta de que sabemos en el fondo estructurar y elaborar un texto. Por ahí muchos decían, pero profe, esto no entra en la PSU. No, evidentemente no entra en la PSU. Esto nosotros lo estamos haciendo de manera de ir agendando, ir dándoles a ustedes las herramientas para ir mejorando su propia comprensión de lectura. Chiquillos, recuerden que la PSU de lenguaje no entra contenido, es distinta a las otras PSU de las otras asignaturas, ¿cierto? Aquí lo que nosotros tenemos que mejorar y desarrollar, en el caso de que no lo tengamos, son las habilidades. Y una de esas habilidades que tenemos que desarrollar es cada una de las habilidades que ingresa en el área de comprensión de lectura, que al final vamos a ver, ¿cierto?, es prácticamente toda la PSU. Como les decía, entonces, estuvimos viendo progresión de los referentes al interior del texto. Vimos primero la recurrencia a través de la correferencia y la pronominalización. ¿Qué era la recurrencia? Esta palabra y media extraña, ¿cierto? La recurrencia era el mecanismo que nosotros utilizábamos para evitar la repetición de las palabras y de esa manera movilizar y hacer progresar, hacer recurrir la información dentro de las distintas oraciones que componen el texto. Entonces, decíamos que ahí la recurrencia ocurre, ¿cierto?, a través de 2 elementos. El primero era la correferencia y el segundo la pronominalización. Una palabra muy extraña de decir y difícil de decir. La correferencia nosotros la veíamos, identificábamos cuando aparece una palabra y esa palabra sigue apareciendo dentro del texto, pero a través del uso de sinónimos o palabras o expresiones, ¿cierto?, que signifiquen algo similar. Estamos hablando de Gabriel y en vez de después de decir Gabriel nos referíamos a el niño, el joven, etc. Y después la pronominalización, es palabra que aparece como trabalengua, ¿cierto? La pronominalización es el uso de pronombres, de ahí viene esa palabra. Pronominalización, entonces, uso de pronombres para referirse a un elemento que ya estaba presente en el texto. Y ahí nuevamente utilizamos, por ejemplo, en vez de Gabriel, utilizábamos él solamente, sin el niño, porque ahí ya estaríamos utilizando la correferencia. Pero nos referíamos a él, o en el caso de, por ejemplo, había un texto acerca de un terremoto tan de moda últimamente que la gente de la quinta región estaba ahí tan complicada con el tema de los temblores. ¿Cierto? Decía, un terremoto, grado no sé cuánto en tal región. El sismo, bla, 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 etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí nosotros íbamos entonces utilizando la recurrencia. La información dentro del texto iba recurriendo, iba avanzando, iba progresando. ¿Para qué sirve esto, chiquillos? Precisamente en el caso, por ejemplo, de los que tengan que escribir en algún momento, nos sirve para la comprensión de lectura, pero para las personas que tengan que escribir, nos sirve para darnos cuenta que nuestro texto sea coherente y cohesionado, que vaya avanzando, que no sea cansado, que no esté tropezado. Lo otro que vimos, también vimos cómo progresan los referentes al interior del texto a través, ya dijimos, de la recurrencia, la correferencia, la pronominalización y además de la progresión. Vimos la progresión lineal, la progresión de un tema constante, la progresión de temas derivados y la progresión de temas fragmentados. Para ver el tema de la progresión, nos teníamos que fijar que teníamos un tema y un rema. Cuando hablábamos del tema, estábamos hablando del punto de partida del enunciado, y el rema, lo que el hablante va afirmando sobre el tema, es decir, lo que se dice acerca del tema. Y decíamos que teníamos la progresión lineal o evolutiva, donde nosotros concatenamos el tema, es decir, el tema que teníamos en una oración se convierte posteriormente en el rema. El rema que teníamos de otra oración se convierte en el siguiente tema y así sucesivamente. Después la progresión de un tema constante, donde a un mismo tema se le van asignando distintos remas. Es decir, a un mismo tema, a un mismo tópico, le aparecen sucesivas oraciones con remas diferentes. Y después la progresión por tema derivado, donde tenemos un gran tema, por eso se llama un hipertema, el cual se divide en varios subtemas. Decíamos, por ejemplo, teníamos los medios de transporte y aparecían los medios de transporte aéreos, acuáticos, terrestres, etc. Y después la progresión por temas fragmentados, donde el tema se desarrolla en paralelo. Se desarrolla por un lado una parte del tema y por el otro otra parte del tema. Ya, ¿qué es lo que vamos a ver en la clase de hoy? Ya hicimos la primera clase que tuvimos de PSU acá en Puntaje Nacional. Hicimos una breve introducción a la PSU de lenguaje.
El día de hoy vamos a hacer la clase de introducción a la PSU de lenguaje 2. ¿Por qué? Siendo que ya habíamos avanzado con el tema de comprensión de lectura. ¿Por qué? Porque hace poquito, y si no me equivoco fue el día 13 de abril, hace muy poquito se liberó el temario nuevo para la PSU de lenguaje y comunicación. Y dijimos, ¿cierto? La tablita esta que habíamos estado viendo con el elemento de los ítems en la PSU, dijimos que esa era la del año pasado, todavía no habían sido liberados los nuevos. Por lo tanto, ahora nos corresponde revisar lo que dijo el DEMRE, ¿cierto? Los lineamientos que nos dio el DEMRE con respecto a la PSU de lenguaje y comunicación con el proceso de admisión 2018, que en el fondo es el que les va a tocar vivir a ustedes. Y vamos a revisar el temario de la PSU de lenguaje y comunicación, vamos a revisar la tabla de estructura de la PSU, y además algunas fechas importantes que por ahí es necesario que a lo mejor vayan agendando, vayan anotando en un calendario, lo vayan anotando en el calendario celular, etc. Y además vamos a ver algunas estrategias para optimizar el uso del tiempo durante la PSU de lenguaje y comunicación. Algo que estuvieron preguntando mucho por el chat y que yo sé que lo van a seguir preguntando, pero es bueno que lo veamos. Entonces, nos vamos con el temario. Como les decía, chiquillos, la PSU de lenguaje no incluye contenidos. Ya, ojo, ahí es importante hacer esa separación, sobre todo para aquellas personas que a lo mejor tienen la PSU hace varios años ya. Entonces, este año y hace algunos años atrás, la PSU ya no incluye esas 15 preguntas que se hacían sobre contenido, sino que solo se abarca, ¿cierto?, en relación a la comprensión de lectura. Y eso lo divide en el tema de los procesos. Y ahí aparecen los procesos de lectura y los procesos de escritura. Ustedes me van a decir, pero profe, la PSU de lenguaje no se escribe nada. No, efectivamente no se escribe nada, pero estos se miden de manera indirecta. Entonces, como les decía, los procesos se van a referir a aspectos genéricos, es decir, generales, de la comprensión de lectura cuya ocurrencia es transversal a los temas de los textos. Independiente del tema del texto, tiene que aparecer ahí la comprensión de lectura. Indistintamente, como les decía, si estos son literarios o no literarios o pertenecientes a los medios de comunicación. Entonces, como les decía, da lo mismo el tipo de texto que aparezca, la comprensión de lectura tiene que ser igual para todos. Entonces, los procesos, como les decía, se dividen en proceso de lectura, que son medios de manera directa, ¿cierto?, a través de las preguntas de comprensión de lectura, esas que aparecen relacionadas a los textos. ¿En qué se relaciona el párrafo 5 con el párrafo 7? ¿Cuál es la idea principal? ¿Cuáles son las ideas secundarias? ¿Qué información es correcta afirmar sobre el texto? Etcétera, etcétera. Y los procesos de escritura, como os decía, que son medios de manera indirecta o de forma indirecta, como es ahí, que son el vocabulario, los conectores y el plan de redacción. Cuando nosotros escribimos, cuando hacemos el proceso de escribir, lo que sea que estemos escribiendo, incluso cuando estamos escribiendo en WhatsApp, nuestro uso del vocabulario tiene que tratar de ir mejorando, porque eso precisamente lo mide la PSU, ¿cierto? Decíamos que era una parte del ítem de comprensión de lectura que aparece junto con ese ítem, no aparece separado. Y además se utiliza y se mide de manera indirecta a través de los conectores y el plan de redacción. ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos utilizar los conectores, ¿cierto? Y podemos superar esa barrera del ítem de plan de conectores, o en el plan de redacción donde tenemos que en el fondo armar textos virtuales o textos ficticios, nos está midiendo si es que sabemos redactar de manera coherente y cohesionada el texto. Ya, los temas, ¿qué temas van a entrar? Temas, entre comillas, muy entre comillas, ¿qué temas van a entrar dentro de la PSU? Los textos literarios, los textos no, vamos a partir con los textos no literarios, donde representados están representados mayoritariamente por los tipos de discurso dialógico, expositivo y argumentativo. Es decir, discursos donde no aparece la imaginación del autor o aparece muy vagamente, donde se utiliza mayoritariamente el lenguaje objetivo, etcétera, etcétera. Los textos literarios, representados por los tres grandes géneros del discurso literario, la poesía, la narrativa y los textos dramáticos. Es decir, el género lírico, el género narrativo y el género dramático. Y, finalmente, los textos de los medios de comunicación, representados por los géneros propios de los medios según sea su tipo. Discurso de la prensa escrita, radial, televisivo, páginas web, etc. Y aparece ahí entonces la noticia, la radio, internet, bla, bla, bla. Todo lo que tenga que ver con medios de comunicación en el fondo. Ya, y lo que tenemos acá, es la tabla de estructura de este año. Habíamos revisado ya una tabla hace unas clases atrás, ¿cierto? De hecho fue en la primera
en la primera clase que hicimos de PSU de lenguaje. Esta tablita nos indica los ejes temáticos que abarca la PSU y cuántas preguntas se van a hacer por ítem. Ahora, ojo, vamos a llegar ahí, pero fíjense en esto. Preguntas de conectores, tenemos 10 preguntas de conectores. Plan de redacción, 15 preguntas de plan de redacción. Vocabulario contextual, 15 preguntas de vocabulario contextual. Y de comprensión de lectura, 40 preguntas de comprensión de lectura, haciendo un total de 80 preguntas, de las cuales solamente, recuerden, nos miden 75. Hay 5 preguntas que se consideran de pilotaje dentro de la PSU. Ahora, ¿por qué les decía que hay que poner ojo aquí? Porque hubo una información que en el documento que liberó el DEMRE, que ustedes lo pueden bajar de la página, lo pueden revisar ahí, incluso tienen la facilidad de verlo de manera online o bajarlo en PDF, no nos dicen el tipo de vocabulario contextual que nos van a medir. Así que ojo ahí. Nosotros decíamos que tenemos el vocabulario contextual antiguo y el vocabulario contextual nuevo. El vocabulario contextual antiguo implicaba que dentro de las alternativas no teníamos ninguna especie de desarrollo o de contexto, ¿cierto?, para fijarnos en la palabra. Y en el vocabulario contextual nuevo nos aparecía una pequeña explicación al lado de la palabra que se suponía que teníamos que reemplazar sin alterar el orden lógico del texto. Ahora bien, este año no nos dicen qué tipo de vocabulario contextual. Entonces, podemos asumir dos cosas: que van a aparecer los dos, tanto vocabulario contextual nuevo como vocabulario contextual antiguo, o que solamente va a aparecer vocabulario contextual nuevo. Los señores del DEMRE no nos dejaron muy claro este elemento. Por eso les decía, chiquillos, esta es la tabla de este año. La tabla que habíamos visto hace algunas clases atrás era la tabla del año pasado. Entonces, ya, las próximas fechas importantes a las que hay que ponerle ojo para estar ahí atentos. Estas fechas también se anotan ahí en el calendario porque es importante que las sepamos. El 1 de junio, ya en un mes más, un mes y algo más, se van a publicar las normas y aspectos importantes del proceso de admisión y la nómina de carreras y ponderaciones de la serie CRUCH. ¿Qué quiere decir esto? Que nos van a liberar, ¿cierto?, las carreras que están disponibles en las universidades del CRUCH y las ponderaciones que hubo el año pasado en relación al proceso de admisión 2017. Entonces ustedes van a poder ver cuáles fueron los puntajes de cohorte, cuánto fue el que obtuvo el mayor puntaje, cuánto fue el que obtuvo el menor puntaje de ingreso. Porque es importante saber eso precisamente para saber si los puntajes que nosotros estamos sacando, claramente muchos aspiran a sacar puntaje nacional. De hecho, ese es el nombre del preuniversitario, ¿cierto? Pero también tenemos que ser realistas y sentarnos, ¿cierto?, y decir, ok, ¿cuánto puntaje necesito para entrar a la carrera que yo deseo? Y ser contento con ese puntaje y además luchar por ese puntaje. Entonces, ojo con eso, el 1 de junio ustedes ya van a tener disponible esa información. El 5 de junio, es decir, 5 días después, a las 9 de la mañana, se abre el proceso de inscripción vía internet. Es decir, ese día ustedes ya van a poder decidir, decir, sí, yo este año doy la PSU y me inscribo. Entonces, chiquillos, ese día, desde las 9 de la mañana en adelante y hasta el 4 de agosto, hasta las 13 horas, es decir, hasta la 1 de la tarde, ustedes se pueden inscribir a través de internet para rendir su PSU. Ojo también con esta fecha, no solamente es importante la primera, o sea, la segunda, la tercera también está el 4 de agosto porque hasta ahí se cierran las inscripciones para la PSU. Ojo, si es que se llegan a arrepentir, dicen, no, mejor no voy a dar la PSU, no, qué fome, no la voy a dar este año. Si es que se llegan a arrepentir, generalmente se abre un plazo extraordinario para inscribirse, pero no se confíen, especialmente los que están 100% seguros de dar la PSU este año. ¿Por qué? Porque si se confían y llegan al último día, el 4 de agosto, ¿cierto?, la página se cae, hay un montón de gente haciendo el trámite también a última hora. Siempre decimos que los chilenos tenemos este afán de hacer las cosas a última hora, así que ojo, no se confíen y si pueden hacer lo mismo 5 de junio, háganlo. Y si no, bueno, el 6, pero no lo dejen pasar.
Ya, y como decíamos, la clase de hoy, aparte de revisar, ¿cierto?, esta introducción a la PSU nueva de este proceso de admisión 2018, que ya por fin nos aparece en la página del DEMRE, y vamos a ver estas preguntas que siempre aparecen dentro del chat. Profe, ¿cómo hago? No me alcanza las 2 horas y media para completar la PSU. Profe, me faltó tiempo. Profe, no alcancé a pasar las respuestas. Profe, ¿qué orden usted me sugiere? ¿Parto del principio? ¿Parto del final? ¿Cómo lo hago? Entonces, a estas preguntas, obviamente tienen solución. Entonces, para optimizar el uso del tiempo durante la PSU de lenguaje y comunicación. A nosotros la PSU de lenguaje y comunicación nos aparece con un orden determinado. Primero están las 10 preguntas de conectores, después las 15 preguntas de plan de redacción y finalmente las 55 preguntas que corresponden a la suma entre las preguntas de vocabulario contextual y las preguntas de comprensión de lectura. Recordemos que este no es el ítem de vocabulario contextual no está parte de comprensión de lectura, no es un ítem ajeno, separado, está ahí todo mezclado. Ese, como les decía, es el orden original de la PSU. Sin embargo, generalmente la sugerencia es ir alternando. ¿Por qué? Porque precisamente nosotros hacemos distintos procesos en los distintos ítems que aparecen en la PSU. Entonces, sugerencias, chiquillos, alteren el orden. Hay un orden sugerido acá que es partir con las 30 primeras preguntas de que implican vocabulario contextual y comprensión de lectura, ¿cierto? O más o menos la mitad de las lecturas. De ahí devolvernos a las 10 preguntas de conectores. De ahí volvernos a la otra mitad que nos quedan aproximadamente 25 preguntas que son las de restantes de comprensión de lectura, y nuevamente y al final dejar las preguntas de plan de redacción. ¿Por qué? Insisto, a ver, cuando nosotros leemos, y sobre todo cuando no tenemos la costumbre de leer, cuando nos aburre leer, cuando decimos, no, leer que fome, no me gusta. Esas personas especialmente son las que más se cansan en esta parte de la PSU de vocabulario contextual y comprensión de lectura, decía bien. ¿Por qué? Porque no tienen la costumbre precisamente de estar leyendo constantemente. Por eso yo les decía, chiquillos, no se agobien, no se compliquen si dicen, profe, a mí no me gusta leer. Recuerden que siempre estamos leyendo y además recuerden que todavía tenemos tiempo para empezar a ejercitar esto. Como lo ejercitamos leyendo lo que nos sea más grato leer a nosotros. Si no es más grato leer elementos cortos, por ejemplo, noticias, perfecto, partan por las noticias. No les estoy sugiriendo, ¿cierto?, que tomen un libro y se sientan a leer un libro. Sería ideal que lo hicieran, pero muchas personas esa técnica no les funciona. Pero sí ir leyendo elementos que les vayan un poco soltando, ¿cierto?, las habilidades o ahí despertando las habilidades que tenían un poco dormidas con respecto a las preguntas de vocabulario contextual y comprensión de lectura. Entonces, siempre la idea y siempre una de las sugerencias que más aparece siempre es la de partir con vocabulario contextual y comprensión de lectura. Pero no lo hagan todo de un tirón. ¿Por qué? Porque efectivamente nuevamente se van a cansar. Independientemente, chiquillos, de si son súper buenos para leer o son medio flojitos para leer o simplemente no les gusta leer. Traten de siempre partir por la mitad, la primera mitad de vocabulario contextual y comprensión de lectura. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que se van a cansar mucho. Entonces, nuevamente sugiero devolvernos a alguno de los otros ítems que no hemos visto aún, por ejemplo, conectores o plan de redacción. Nuestro cerebro va alternando, va haciendo distintos ejercicios, por lo tanto se va cansando y al hacer uno nuevo se recupera rápidamente, ¿cierto? Y comienza a hacer otro tipo de procesos. Entonces, la sugerencia está acá. Me lo han preguntado un montón, aquí está la respuesta. Ahora bien, ¿qué otro tip o qué otro dato podemos dar para ir optimizando el uso del tiempo durante la PSU de lenguaje y comunicación o ahora que estamos haciendo nuestros ensayos, ¿cierto? O durante los ensayos, es este segundo que aparece acá. El uso de la hoja de respuesta. ¿Qué hacemos con la famosa y dichosa hoja de respuestas? Lo más conveniente, chiquillos, y lo más sabio de hacer es traspasar las respuestas seleccionadas por ítem. No todas a la vez, ni tampoco una por una. Una por una significa que leí el texto, leí las alternativas, dije ya, es la alternativa C y marco la C en la hojita. ¿Por qué? Primero,
porque si van una por una, se van a demorar, van a perder tiempo valioso que ustedes necesitan para desarrollar la PSU. 2, porque si las hacemos todas una vez, y por ejemplo, hay algunas preguntas que las dejé para el final, puede que me salte un casillero. Y resulta que todas las preguntas que siguieron las marqué mal y por ende tuve 150 puntos. No sé. ¿Ya? Entonces traten de nunca pasarlas ni una por una, ni todas a la vez por estos riesgos que implica el elemento de pasarlas de esa manera. Además, las personas que dejan las respuestas para última hora, ¿cierto? Diciendo, ya no importa, todavía tengo tiempo, las dejan para última hora. ¿Qué es lo que ocurre? Se ponen nerviosos, tienen el tiempo en contra, a lo mejor el examinador de la sala, ¿cierto? Les va a quitar simplemente la hoja de respuesta porque acabado las 2 horas y media, simplemente se acabó el tiempo, se quitaron las hojas de respuesta y no es como en el colegio de repente o en el momento que hayan estado estudiando, no es como en el colegio cuando decían, profe, déjenme en el recreo para terminar. Aquí no está esa instancia, entonces ojo con eso. Traten de no dejarlo para última hora. Entonces, ¿cuál es la recomendación para ir ahorrando tiempo? Traspasar, como dice, la respuesta seleccionada por ítem. Hice mis primeras preguntas de vocabulario contextual. Terminé, me aburrí de vocabulario contextual. Marco las preguntas que yo había contestado. Después, ya hice el plan de conectores. Marco todas las preguntas del plan de conectores. Y así sucesivamente. Después, ¿qué hacemos con el famoso y dichoso ítem de conectores? ¿Por qué nos vamos a detener acá? Porque hemos estado hablando harto de comprensión de lectura, entonces nosotros estamos haciendo en este momento nuestra pausa de la comprensión de lectura. Entre comillas, porque no es tan así. Entonces, dato para el elemento de conectores. ¿Qué hacemos cuando nos enfrentamos al ítem de conectores? Primero, leer el enunciado completo para comprender el tema o la idea principal a los que hace referencia. Y recién ahí, mirar las alternativas. Y chiquillos, a lo mejor esto les va a parecer un poco loco, un poco descabellado, un poco, la profe me está exigiendo mucho, pero sería ideal responder cada ejercicio en 1 minuto. Eso quiere decir que si son, me voy a devolver porque se me olvidó, acá está, que si son 10 preguntas de conectores, nos demoremos 10 minutos haciendo este ítem. No más que eso. Tratemos de ir bajando la cantidad de tiempo, sobre todo para esas personas que me dicen, profe, no alcanzo a terminar los ensayos, se me acaba el tiempo antes. Si se le está acabando el tiempo antes, entonces empiece a ensayar de a poco, ítem por ítem. El ítem de conectores, insisto, lo ideal es no demorarnos más de 1 minuto por ejercicio. Eso quiere decir 10 minutos en total, ¿cierto? Ya, entonces, como les decía, tenemos aquí un ejercicio de conectores y lo ideal, chiquillos, insisto, es primero leer el enunciado, leer lo que se me está presentando, la oración enunciado que me están presentando, y recién ahí, una vez que yo ya empecé a pensar en mi cabecita mágica y maravillosa, ya empecé a pensar, aquí debe ir este conector, y aquí debe ir este otro conector, para seguir la idea del texto, recién ahí, irme a esta parte de las alternativas. Fíjense en el ejercicio que aparece ahí. Algunos comprenden el lenguaje como una capacidad individual, otros postulan que los individuos se constituyen socialmente, lenguaje. Me están pidiendo 2 conectores. Y me están diciendo, sobre lo que yo estoy entendiendo, ¿cierto? Que tenemos 2 posturas frente al tema del lenguaje como capacidad individual. Entonces, tenemos que ver primero un conector adversativo, es decir, un conector que esté opuesto a la idea que se me presenta en un comienzo. Por eso es B. Por el contrario, algunos comprenden el lenguaje como una capacidad individual. Otros, por el contrario, postulan que los individuos se constituyen socialmente, ¿a través de qué? A través del lenguaje, por supuesto. ¿Ya? Ojo ahí. Y después, en el plan de redacción, que es el otro ítem que han estado preguntando harto. ¿Qué hago cuando estoy frente al plan de redacción? Tengo 2 opciones. Aquí tenemos que utilizar la que más nos convenga para ahorrar tiempo, insisto, la que más nos convenga como nosotros como personas. Varias veces les he dicho, llevamos por lo menos una relación de 17 años con nosotros mismos. Por lo menos, hay algunos que llevan muchísimo más, ¿cierto? Pero como llevamos esta relación de 17 años con nosotros mismos, ya sabemos más o menos cómo estudiamos nosotros o cómo
nos sale mejor hacer ciertos ejercicios. En el caso del plan de redacción, insisto, tenemos dos opciones para ir solucionando este plan de redacción. Lo primero, y es algo que comparten las dos opciones, siempre mayúscula, subrayado, negrita, con colores, destacado y siempre estar atentos al título. El título nos entrega un montón de información. Después, leer cada enunciado, cada uno de los enunciados que compone el ejercicio y sugerir nosotros mismos un orden. Es decir, primero va el 3, después va el 2, después va el 4, el 1, el 5. Y fijarnos, es decir, identificar si alguna de las alternativas propuestas a la que nosotros originamos, ¿cierto?, es igual a la que habíamos dicho. Si dentro del orden que dimos nosotros aparece, ¿cierto?, dentro de las alternativas, lo más probable es que esa respuesta esté correcta. Ahora, la otra alternativa que tenemos para desarrollar este ejercicio de plan de redacción es, nuevamente, siempre, destacado, con mayúscula, una super letra gigante, negrita, subrayado, con colores, con chispitas de colores, etcétera. Siempre estar atentos al título, chiquillos. Siempre. En plan de redacción no podemos obviar y dejar pasar el título. Es lo más importante de ese ejercicio porque es el que más pistas nos da con respecto a lo que tenemos que hacer a continuación. Entonces, leer cada enunciado, ¿cierto? Después de que leímos nuestro título, leer cada enunciado para identificar el inicio y el término del ejercicio. Es decir, ¿qué enunciado podría ir al inicio? ¿Con cuál podríamos abrir nuestro texto virtual? ¿Y con cuál podríamos terminar nuestro texto virtual? ¿Por qué? Porque de esa manera inmediatamente eliminamos una serie de alternativas, ciertos distractores que no son en el fondo la alternativa correcta. Después, revisar las alternativas e identificar cuáles inician y terminan de la misma manera propuesta, como les decía recién. Ahora, esta es la parte que nuevamente ustedes me van a decir, profe, usted está loca. ¿Cómo se le ocurre decir tamaña insensatez? No estoy tan loca. Chillos, lo ideal para este ítem, lo ideal para terminar este ítem son 20 minutos. Todos los ejercicios, los 15 ejercicios de plan de redacción en 20 minutos. Ahora bien, si ustedes no logran hacer esa cuota, ¿cierto?, en tiempo, pueden estar practicando de aquí a varios meses más, ¿cierto? Así que ojo con eso. Todo esto es entrenable, todo esto se puede ir desarrollando con el tiempo. Así que ojo con eso, traten de que se desarrolle en 20 minutos el ítem. Ya, entonces acá tenemos un ejemplo de ejercicio de plan de redacción. Y tenemos un nombre como título, recuerden, el título nunca se obvia, per back, book, back, ¿no? Debe ser back. Ya. Tenemos que buscar algo que nos indique quién o qué es per back. Entonces, ¿quién es per back o qué es per back? Nos aparece justo, tenemos la suerte de que nos aparece justo en el primer enunciado. Novelista y escritora norteamericana. Ya, listo. Tenemos entonces que esta per back es, primero, una persona, porque como sale un nombre, simplemente no sabemos si es cosa o persona. Es una persona, es una dama, es novelista y es escritora y además es norteamericana. Un montón de información en un solo enunciado. Después, tenemos que buscar con qué párrafo va a poder terminar esta serie de enunciados. Tenemos que, siguiendo la huella de su padre, trabajó en ese país. Premio Nobel en 1938. Escribió La Buena Tierra, Hijos, un hogar dividido, El exilio. Hija de un misionero estadounidense en China. Y aquí aparece una palabra clave en el segundo enunciado, que es ese. Siguiendo la huella de su padre, trabajó en ese país. Y el único enunciado que a nosotros nos habla acerca de un país es el enunciado número 5. Hija de un misionero estadounidense en China. Por lo tanto, ambas palabras, o ambas estructuras, ¿cierto? Ese país y China, son palabras clave dentro del texto. ¿Por qué? Porque la relación que se produce entre la palabra China y la relación que se produce con la palabra ese es una relación de
pronominalización, es decir, hace que el texto recurra, que el texto avance. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos haciendo? Vamos uniendo enunciados. Y por ende, ¿con cuál enunciado terminamos? Terminamos con el enunciado número 3, que ganó con esta escritura, que ganó con estos elementos que ella fue creando. ¿Por qué decimos que termina con ese enunciado? Porque todos los otros enunciados están referidos tanto a su vida como a su trabajo. Ya, chiquillos, espero que esto haya ido quedando claro. Recuerden, ¿cierto? Que ojalá para los conectores no demorarnos más de 10 minutos y ojalá para plan de redacción no demorarnos más de 20 minutos. De esa manera nos quedan inmediatamente 2 horas, un montón de tiempo para resolver el tema de la PSU. Nos vamos con los ejercicios. Por ahí están diciendo para dónde fue a cuidarse. Está bien, chiquillos. Ya. ¿Qué vamos a revisar primero? Un ejercicio de conectores, cuya dificultad es media. Recuerden que los ejercicios que aparecen en la página del DEMRE, ¿cierto? Los ejercicios que se fueron proponiendo año tras año, aparecen con qué nivel de dificultad se desarrollaron dentro de los ensayos y dentro de la PSU misma. Por lo tanto, acá en el ejercicio de conectores, la dificultad que tenemos acá es media. Veamos. Los conquistadores españoles dejaron sus huellas en la tradición chilena. La siesta constituye una herencia de las costumbres peninsulares. La afición por el buen comer. Entonces, ¿qué tipo de conector tenemos que buscar? Alguno que nos vaya dando cuenta, ¿cierto?, de qué tipo de tradiciones nos dejaron los españoles a las costumbres o a las tradiciones chilenas. Entonces, chiquillos, relájense con este ejercicio y propongan cuál creen ustedes que es la alternativa correcta. Ya tenemos algunas respuestas en el chat, nos dicen que puede ser la alternativa B. Vamos a ver. Me tinca que va a aparecer poca gente en el chat porque me tinca que salieron a protegerse y a cuidarse del temblor este que hubo. Fue súper fuerte. Ya, tenemos la B, tenemos la C. Vamos a ver. Vamos a ver qué dicen ustedes, chiquillos. Hay hartas B y hay hartas C. Y nuestro amigo el oso deforme, que hace Sonic, nos dice que la PSU nos hizo temblar. Probablemente. Ya, por ahí nos dicen también que puede ser la E. Entonces tenemos que puede ser la B, la C o la E. Les van ganando la C a las B. Vamos a ver. Vamos a ver la respuesta correcta. ¿Alguien dice por ahí una B? Tal vez una B, ¿será? Quizás. La respuesta correcta era la letra C. Vamos a ver por qué. Los conquistadores españoles dejaron sus huellas en la tradición chilena. Por ejemplo, la siesta constituye una herencia de las costumbres peninsulares, así como también la afición por el buen comer. Entonces, ¿qué es lo que teníamos que buscar? Elementos, algún conector, ¿cierto?, que nos diera cuenta de qué tradiciones nos fueron dejando los españoles. Como decía ahí, los conquistadores españoles dejaron sus huellas en la tradición chilena. ¿Qué elementos dejaron? Por ejemplo, la siesta, ¿cierto?, y la afición por el buen comer. Veamos con las alternativas que ustedes dijeron, la mayoría, ¿cierto?, que fueron con las que se equivocaron. La B. Los conquistadores españoles dejaron sus huellas en la tradición chilena. De este modo, la siesta constituye una herencia de las costumbres peninsulares y, por otra parte, la afición por el buen comer. Utilizar y, por otra parte, la afición por el buen comer separa, ¿cierto?, este elemento de la afición por el buen comer de la costumbre de la siesta. Por lo tanto, chiquillos, esa no podía ser. Después, ¿con cuál también dijeron? La D. Los conquistadores españoles dejaron sus huellas en la tradición chilena. Tal como la siesta constituye una herencia de las costumbres peninsulares, de la misma manera la afición por el buen comer. Los conectores presentes en la alternativa D nos dejan el texto un poco, no diría que incoherente, pero sí lo deja un poco ahí como no avanza bien, ¿cierto? Como que faltan palabras para que ese conector pueda funcionar correctamente. Y por ahí también salió una alternativa E, así como y asimismo. Los conquistadores españoles dejaron sus huellas en la tradición chilena, así como la siesta constituye una herencia de las costumbres peninsulares, asimismo la afición por el buen comer. ¿Cuál es el problema con la alternativa E?
que nos aparece un así como y un asimismo, lo que genera un problema ahí entre la coherencia y la cohesión del texto. Las palabras se van repitiendo y van sonando similares, por lo tanto ahí hay un problema que es de una índole más bien, no tanto de coherencia ni de cohesión, sino más bien de sonoridad, ¿ya? Así que ojo con eso, que también es un criterio que tenemos que revisar. Por ahí me dicen, profe, haga una clase teórica del uso de conectores. La vamos a tener, así que tranquilidad, dentro de las clases que se viene una clase de conectores y no solamente una, sino que varias. Así que ojo ahí. Ya, para los que se equivocaron, para los que contestaron bien, primero para los que contestaron bien, perfecto chiquillos, es un ejercicio como ese ahí de dificultad media. Y para los que no contestaron tan bien, ¿cierto? Vamos a decir, bueno, tuvimos un temblor recién, un temblor más o menos fuerte, largo y duradero. Por lo tanto, vamos a pensar que fue el temblor. Ya vamos a dar esa chance. Y ahora, un ejercicio de plan de redacción, que fue lo otro que revisamos para este manejo de tiempo durante la PSU. El nombre dice décimas. ¿Qué décimas? Las décimas que nos dan en el colegio para subir las notas. Las décimas creación poética. ¿Qué tipo de décimas aparece aquí? Las décimas de la PSU de matemáticas. Veamos. Décimas. Su paternidad se le atribuye al poeta español del siglo XVI, Vicente de Espinel. En la segunda mitad del siglo XIX fue un género de amplia difusión en todo el Valle Central chileno. 3. Es una forma métrica organizada en una estrofa de 10 versos. 4. El canto en décimas a lo humano y a lo divino es parte de una tradición que sigue viva en los medios rurales y se renueva constantemente con los cambios socioculturales del país. Y 5. Está temblando otra vez. Y 5. Se divulgó gracias a la aparición de la liria popular, hojas impresas de versos que circulaban en los sectores más humildes de la población. Está temblando otra vez, chiquillos, no nada del otro mundo. Un temblorcito pequeño. Estamos aquí en el remix de temblores, como dicen por ahí. Temblor, temblor, temblor. Ya, chiquillos, ¿cuál sería la alternativa correcta? Recuerden identificar cuál sería el enunciado con el que podríamos abrir los Juegos del Hambre. Sí, ya sé que no veían las alternativas, por eso me ocurrí. Ya, busquen el enunciado con que nos podría decir, ¿cierto?, qué son las décimas. Y sigue temblando, rayos. Ya, ahí me moví más. Para que vean mejor. Dicen que es la D. La mayoría está diciendo que es la D. Profe, no veo. Es como, profe, muévase de la pizarra, no puedo copiar. La mayoría está diciendo que es la D. Ojo ahí, estamos diciendo que este es un ejercicio de dificultad media. Y la mayoría está diciendo que es la D. Por lo tanto, vamos a ver si esa mayoría, ¿cierto? Esa mayoría valiente que no salió corriendo con el temblor, cree o está en lo correcto. Revisemos. Efectivamente, chiquillos, era la D. ¿Con qué ejercicio, con qué enunciado podríamos haber iniciado? Ahí sí, ¿con qué enunciado podríamos haber iniciado esta cadena de enunciados para definir lo que es la décima con el enunciado número 3? ¿Qué es la décima o qué son las décimas? Es una forma métrica organizada en una estrofa de 10 versos. ¿Dónde nació? Su paternidad se le atribuye al poeta español del siglo XVI, Vicente de Espinel. Después 2. En la segunda mitad del siglo XIX fue un género de amplia difusión en todo el Valle Central chileno. 5. Se divulgó gracias a la aparición de la lira popular, hojas impresas de versos que circulaban en los sectores más humildes de la población. Y finalmente 4. El canto en décimas a lo humano y a lo divino es parte de una tradición que sigue viva en los medios rurales y se renueva constantemente con los cambios socioculturales del país. Si se fijan, primero nos encontramos con un enunciado, ¿cierto?, que nos dice qué son estas famosas décimas. Después nos dicen dónde se originaron o quién fue el autor de estas décimas. Y a continuación, ¿cierto?, fíjense que el enunciado 1 y el enunciado 2 están conectados, y están conectados no solamente por la información que poseen, sino a través de la evolución que se fue haciendo con respecto a las décimas. En la segunda mitad del siglo XIX fue un género de amplia difusión en todo el Valle Central chileno. Después nos dicen cómo se divulgó, ¿cierto?, dentro de Chile y qué ocurrió finalmente con este elemento de las décimas, que el canto en décimas al humano y a lo divino es parte de nuestra tradición que se fue
generando a través del tiempo y se ha seguido renovando independiente, ¿cierto?, de los cambios que haya tenido el país. Ya, chiquillos, genial. Le intentaron súper bien para hacer un ejercicio de dificultad media. El chat estuvo súper bien. Y el chat estuvo súper bien porque estuvieron ahí presentes, firmes y constantes, a pesar de que ya hemos tenido 2 temblores en esta clase. ¡Qué entretenido! Ya, vamos. Hoy por ahí alguien está diciendo que tiene clases de ajedrez. ¡Qué entretenido! Ya, nos vamos con las preguntas. Así que Leslie, ¿usted qué se va a dar? Ojo, ¿se va a dar clases de ajedrez? Ojo con esto. No se va a perder nada de la clase porque ahora nos vamos con las preguntas. Chiquillos, aprovechen de hacer preguntas en el chat, los leo. Esta fue una clase muy productiva para aquellas personas que siempre están cierto, preguntando por profe, ¿qué hago? Profe, ¿qué aquí? Profe, ¿qué allá? Ya, veamos, los leo, chiquillos. Veamos que avance el chat para ir haciendo preguntas. Si no hay preguntas me voy y me voy a hacer bolita después de estos 2 temblores que tuvimos que vivir acá. Ya, veamos. Preguntas. Ay, gracias. Gracias por los cumplidos, chiquillos, me encantan. Profe, ¿cómo le hizo para mantener la calma? No me dan miedo los temblores, me gustan. Y aparte que, chiquillos, insisto, Chile es país sísmico. Tenemos que tener cultura sísmica. ¿Leer libros de historia me sirve, profe? Por supuesto, lo que usted lea le va a servir. Claramente hay elementos que varían en calidad, ¿cierto? Pero los libros de historia en general tienen una calidad alta. Así que súper bien leer libros de historia, le va a servir para la PSU de historia y le va a servir para el PSU de lenguaje y le va a servir de conocimiento general. Profe, haga un grupo en Facebook PSU lenguaje. Hay grupos para eso, pues chicos, se ayudan entre ustedes mismos. Ahí, por ejemplo, Oso nos está respondiendo. Todos los libros sirven. Sí. Bueno, aunque igual la vi un poco nerviosa con el más fuerte. Sí, igual me puse nerviosa. Igual pensé en dejar la clase. Mire, por ahí están pidiendo el WhatsApp. No. Patudo. Sí, igual me puse un poco más nerviosa con el más fuerte. Sí, sinceramente. Pero me entretienen los temblores. Pero ojo, chiquillos, recuerden que si salen corriendo, donde salgan corriendo, igual está temblando. Ojo ahí. Yo en el ensayo de 20 preguntas en puntaje nacional he sacado lo máximo 6.68. ¿Usted cree que en una PSU normal de 80 preguntas me vaya algo parecido? Esto siempre es como un... se me olvida la palabra porque es un término matemático. Pero es como una proporción, esa es la palabra. Esto es como una proporción. Debiese irle bien. Ahora, los ensayos chiquititos no tienen la misma cantidad de tiempo, por lo tanto no es el mismo reto. Así que como reto, ¿cierto? Como un ejercicio para validarse uno mismo, yo le recomiendo Bablu Mohamed Lakab Nisba que haga los ensayos de 80 preguntas. Profe, ¿qué libros recomendaría para familiarizarse con los textos de comprensión lectora? Cualquier texto le sirve para ejercitar comprensión de lectura. Chiquillos, insisto, hasta las noticias, si a lo mejor no les gusta leer, ustedes a lo mejor son súper deportistas. Yo no. Pero a lo mejor ustedes son súper deportistas. Si leen noticias de deportes, les va a servir igual. Así que sí. Diga el horario que hace clases en vivo. Las clases de lenguaje son los días viernes a las 5 de la tarde. La clase de hoy es una clase extraordinaria porque nos perdimos la clase del viernes pasado porque tuve una emergencia y no pude asistir. ¿Qué es un ensayo? Claudia, no sé, ¿qué tipo de ensayo? ¿Me estás preguntando por el ensayo de texto o por el ensayo PSU? Acláramelo. Acláremelo. Dígame usted, ¿se refiere al ensayo PSU o al ensayo de texto? Veamos, más preguntillas. Más preguntas del chat. Ah, ensayo PSU. Ya, los ensayos PSU son un formato que a nosotros nos ayuda, nos sirve para ejercitar una PSU real. Es como una preparación para algo, te está preparando para una PSU real. Los ensayos tienen 80 preguntas, también lo ideal es desarrollarlos en 2 horas y media, ¿cierto? Para preparar esta prueba de selección universitaria que hacemos acá en Chile para los amigos extranjeros que a lo mejor no tienen idea de qué es la PSU. Prueba de selección universitaria. Con esta prueba
los chicos entran a la universidad, si es que les va bien. Veamos más preguntillas, chiquillos. Nos quedan unos minutitos para ir aprovechando. Profe, ¿el método 12 es lo ideal para el plan de redacción? Sí, el método 12 o temas 12, se conoce como de las dos maneras, es súper bueno para desarrollar el ítem de plan de redacción. De hecho, nosotros lo vamos a revisar en clases. Ahora, el tema 12 no sirve para todo. No sirve para todos los tipos de texto. Ese es el problema que tiene el tema 12 o el 12. Pero la verdad es que es súper bueno. Sí. Ah, aquí Claudia nos explica que ella es extranjera y por eso no entendía lo que era la PSU. Bueno, ahora sabe. Profe, me pasa que me distraigo muy fácilmente cuando leo. ¿Cómo puedo detener eso? Ya. Irse ejercitando de a poquito en el tema de la concentración. ¿Cómo podemos concentrarnos? Leyendo en un espacio, ojalá, lo más tranquilo posible, lo más... ¿cómo puedo decirlo? Lo más tranquilo, lo más lejano de gente, ojalá sin el celular encendido, o si vamos a tener el celular encendido, ojalá en modo avión, ¿cierto? O por último, en total y absoluto silencio, sin vibrador, porque ojalá tener el celular alejado en el momento en que estemos leyendo, porque es súper fácil distraernos, que nos vibra el celular porque llega una notificación, por lo que sea, ojalá sin celular. Así que ojo con eso, tratemos de que si estamos recién entrando, ¿no es cierto?, a este tema de la concentración para el acto de la lectura, que es una complicación que muchos tienen, partamos de esa manera, leyendo de a poquito, ojalá encerrados, sin ninguna distracción que nos pueda molestar. Y de ahí en adelante, ¿cierto?, tal vez podamos agregar alguna distracción que sabemos que no va a ser tan perjudicial como el tema de la música. Chiquillos, insisto, el tema de la música a ustedes los ayuda, muchos de ustedes incluso duermen con la música ahí puesta en los oídos. Pero el tema es que en la PC ustedes no van a tener este acceso, no van a tener acceso a los audífonos, están totalmente prohibidos dentro de la sala de clases donde están rindiendo la prueba. Por lo tanto, no lo recomiendo mucho. Profe, explica el método 12. ¿Qué es el tema 12? Ya, el temas 12 o el 12 es las siglas de tema más descripción, origen, caracterización, ejemplo, que es un orden que se le da al plan de redacción. Lo vamos a revisar, chiquillos, así que ojo, no se asusten tanto. ¿Qué es este T12? ¿Qué es el tema 12? Se conoce como 12 porque es la unión de cada una de las primeras letras de, insisto, descripción, se me estaban olvidando un poquito, descripción, origen, caracterización o no sé qué, y ejemplos. Eso, por eso se llama temas 12. Ya, pero es un método para ir ordenando los enunciados en plan de redacción. Lo que se dice es que primero va el tema, después la descripción, después el origen, después descripción o definición, ahí sí, me acordé. Descripción o definición, origen, después debería ir la caracterización o las características y al final deberían ir los ejemplos. Generalmente se dicen que en el plan de redacción los ejemplos van al último y sí, efectivamente, en el plan de redacción los ejemplos siempre van al último. Miren, me suena a mí el celular. Ya. Mira, por ejemplo, ahí Carol nos dice que ella cuando estudia apaga el wifi. Perfecto, sirve mucho. Profe, no soy muy bueno memorizando, pero sí comprendiendo. ¿Algún consejo? Lo digo porque no me va bien las pruebas de libro. Ya, primero, en la PC1 tenemos que memorizar. Tenemos que precisamente ejercitar lo que tú estás diciendo, la comprensión. ¿Ya? ¿Qué puedes hacer para memorizar? Cuando vayas leyendo, no dejes la memorización para el final. Cuando vayas leyendo, porque tú me estás preguntando por las pruebas de los libros seguramente en el colegio. Cuando vayas leyendo, anda anotando inmediatamente los elementos que tú crees que puedan ser necesarios de memorizar. Nombre de los personajes, características, lugares, qué es lo que hacen, la relación que hay entre los personajes, etcétera. ¿Ya? Yo creo que ese es un muy buen método para ir memorizando, porque en el fondo en realidad no estás memorizando, estás internalizando elementos y lo estás haciendo a manito, a pulso. Por eso no hay que dejarse tanto guiar por el tema de los resúmenes que aparecen por ahí en esas páginas medias raras, ¿cierto? Como Rincón del Vago o... ¿Cómo se llama otra?
infografía, no sé, unas cosas medias extrañas, ¿cierto? Que muchas veces recurren a leer ese tipo de texto. Sí, ojalá que eso no lo hagan, háganlo a manito, pulso, a la vieja usanza, porque de esa manera, cuando ustedes están escribiendo, también les va quedando acá en la cabecita.